Bienvenidos. El lenguaje de hoy es COBOL. COBOL. El COBOL, de su traducción del inglés, lenguaje común orientado a negocios, se inventó en 1959 por un grupo de la Armada de los Estados Unidos. Nació con el objetivo de ser un lenguaje de programación versátil que pudiese ser usado en cualquier computador. En los años 60, era muy difícil que el software creado por una máquina concreta sirviese para otra diferente, porque la mayoría de estas computadoras eran incompatibles entre sí. Se quería además conseguir con este nuevo lenguaje de programación que estuviese destinado a los negocios, concretamente a lo que conocemos como informática de gestión. Así nació el COBOL, como un lenguaje de programación compatible con la mayoría de las computadoras y destinado principalmente a la gestión. Otra de las virtudes que tiene el COBOL es su sintaxis. Su código es muy sencillo basado en el idioma inglés. El COBOL es actualmente uno de los lenguajes de programación más usados. Un ejemplo claro lo tenemos en la gran demanda de programadores de COBOL que tuvo lugar para la adaptación de aplicaciones informáticas al año 2000 y al euro. Por estas razones, podemos decir que el COBOL es un lenguaje de programación que nada tiene que enviar a otros como el Visual Basic, Delphi u otro. El COBOL cuenta con entornos de programación gráficos, nos permite hacer aplicaciones con una interfaz gráfica con SQL incrustada para que podamos tener acceso a la mayoría de las bases de datos SQL del mercado. El COBOL es ideal para el desarrollo de aplicaciones que soporten un gran número de usuarios. Los lenguajes como Fortran, COBOL o ALGOL 60 son miembros del denominado paradigma imperativo. En este paradigma, los conceptos centrales son el de estado, variable o región de memoria que puede consultarse y actualizarse, y el de instrucción, unidad de ejecución que eventualmente conduce a la modificación del estado. Al ser compilador, es un programa que traduce los programas escritos en lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel se llaman programas fuente y el programa traducido se llama programa objeto. El compilador traduce sentencia a sentencia el programa fuente. Otros lenguajes compiladores típicos son C, C++, Pascal, Fortran. COBOL comprende 5 grandes grupos o elementos que son los caracteres, las constantes. Cada lenguaje de programación es capaz o no de soportar un determinado grupo de letras, números y signos, debido a que no todos los lenguajes de programación permiten usar los mismos símbolos y caracteres. Debemos conocer cuáles son los que permite COBOL. Los caracteres de la A a la Z, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Los números del 0 al 9. Los caracteres especiales. Todos aquellos caracteres que usemos que no sean los anteriormente presentados serán ignorados por el lenguaje y provocarán error. Las variables y constantes que pueden utilizar son numéricas, alfabéticas o alfanuméricas. Existen además en COBOL unas variables que vienen con un valor propio y que se pueden utilizar libremente, también llamadas constantes figurativas. Una palabra reservada es una palabra que utiliza el propio sistema operativo, o sea, que es lo que se llama una sentencia propia. Los símbolos. Un símbolo es un carácter especial. Existen 3 tipos básicos de símbolos: puntuación, aritméticos, condicionales. El programa COBOL se escribe secuencialmente en líneas de 80 caracteres o menos con la siguiente división. La parte 1 comprende las columnas del 1 al 6, ambas inclusive, y se utiliza para numerar las líneas. La parte 2 comprende la columna 7, y en ella podemos encontrar un guión que nos indica que esta línea es continuación de la anterior. La parte 3 se le llama área A, comprende las columnas 8 a 11, ambas inclusive, y aquí es donde se escriben los nombres del. La parte 4, llamada área B, comprende desde la columna 12 a la 72, y en ellas se incluirán todas las instrucciones del programa, las líneas de las secciones y los niveles de variables mayores a 0,1. La parte 5, de la columna 73 a la 80, no se utiliza y por lo tanto es ignorada por el compilador. Identification Division. Esta es la primera línea de todo programa COBOL e identifica a la primera división donde se especifica el nombre del programa, el del autor y demás datos. Su sintaxis sería la siguiente. Veamos que el único párrafo obligatorio, además del nombre de división,
es el que hace referencia al nombre del programa y los demás nombres de autor, lugar de instalación, fecha de creación y compilación. Comentarios son opcionales. Eso sí, si se incluyen, se deben poner Environment Division. Es la segunda división por orden de aparición y en ella se especifican el ordenador donde se escribió y se ejecutará el programa, así como la relación entre los ficheros a utilizar con sus correspondencias externas, es decir, con los dispositivos a los que hará referencia el programa objeto cuando vaya a establecer comunicación en dicho fichero. Diremos antes de continuar que en los primeros COBOL había muchas partes que eran obligatorias en cada programa, pero hoy en día, por ejemplo, esta división ya no es obligatoria, así como ninguna de sus partes. Data Division es la tercera división por orden de aparición y es donde se declaran absolutamente todos los nombres de campos, registros, variables, es decir, donde nombramos cada dato que vayamos a utilizar en nuestro programa. Para almacenar todos estos nombres de datos, esta división se divide en varias secciones, cada una de ellas orientada a un tipo de datos diferentes. Procedure Division, la última división que existe en los programas COBOL. En ella encontramos todos los procesos necesarios para que el programa funcione, que haga para lo que fue concebido. Todo esto se realiza con instrucciones, órdenes, verbos, comandos, etc. Cada uno de ellos con un formato y una solución que resolver. Instrucciones de cálculo. Debido a que el lenguaje COBOL fue concebido para la gestión de grandes cantidades de datos y a resolver problemas de tipo comercial y de administración, no se incluyeron dentro de sus especificaciones verbos que nos pudieran ayudar a resolver cálculos complejos, sino simplemente las instrucciones de archivos. Sin duda, son las instrucciones más importantes con las que cuenta el lenguaje COBOL. Con ella tendremos la oportunidad de manipular toda la información contenida en nuestros archivos, es decir, podremos abrir archivos, cerrarlos, leerlos, guardar información nueva o modificar datos existentes. Instrucciones de pantalla. Sin duda alguna, e independientemente del lenguaje de programación escogido, las instrucciones que más se suelen utilizar serán las que hagan uso de la pantalla, ya sea como salida o entrada de información. Instrucciones de variables. Move es la instrucción que usaremos para enviar datos de una variable a otra u otras, lo que en realidad hace que una variable adquiera un valor determinado, ya sea procedente de otra variable o bien desde un valor fijo o constante. Instrucción perform es una instrucción que nos permite transferir el control a otro u otros procedimientos o bien realizar una serie de sentencias dentro de ella misma mientras que se cumplen las condiciones que le hayamos indicado. Es la instrucción más importante tanto por su variedad de formatos como por el número de veces que se suele usar dentro de un programa. Además, nos puede hacer mucho más sencillo el realizar una programación estructurada. Cuando se dice que un programa está estructurado, no cabe duda que es debido al uso de esta instrucción. Burroughs B2000. La serie de máquinas Burroughs B2000 fue construida en Pasadena, California, y estaba dirigida directamente al mundo de los negocios. La arquitectura fue construida para soportar el lenguaje de programación COBOL de la manera más eficiente posible. Las arquitecturas Burroughs intentaron reducir la separación semántica entre los lenguajes de alto nivel y el hardware sobre los que estos programas se ejecutaban. Las máquinas B2000, B4000, conocidas en ese entonces como la familia de los sistemas medios, hicieron todo en aritmética de código binario decimal BCD. La memoria fue direccionada en los límites del BCD en vez de los límites binarios tradicionales. La arquitectura ofreció un conjunto de instrucciones que provenía la operación de 3 registros, permitiendo que la operación de COBOL de sumar A y B, dando como resultado C, pudiese ser trasladada directamente en una sola instrucción de máquina. Posteriores versiones, la serie B2900, B4900, tenían 2 nuevos opcodes para soportar el direccionamiento de las unidades de disco duro Memorex, binario a decimal y decimal a binario.